presento, soy Carlos Entrena, uno de los organizadores, antiguo alumno de la Universidad de Granada, antiguo alumno de la International Space University y uno de los proponentes iniciales del curso en Granada. Me alegra ver que hemos podido llenar una sala para el primer evento relativo al curso. Y aprovechando este primer evento, queremos aprovechar para poner ya el tono de lo que queremos que sea SSP 21 en Granada, que es, como bien se ha presentado antes en la mesa de inauguración, en la charla de Omar, está en torno a hacer un evento interdisciplinar, hacer un evento para fomentar la colaboración entre la universidad y la industria local, regional y nacional. No solo la industria espacial, sino la industria de otros sectores. Y creemos que SSP es la plataforma perfecta para hacer esto. SSP convierte a la ciudad anfitriona en la capital del sector espacial durante el verano en que ocurre. El sector espacial es un sector muy pequeño, todo el mundo se conoce, todo el mundo conoce a ISU, todo el mundo conoce SSP y durante las 9 semanas que dura el curso, la atención en general está puesta en la ciudad que lo hostea, ¿no? Y por eso queremos aprovechar también para empezar ya a crear estos vínculos de colaboración con la industria que tenemos en España, que no la conocemos tanto como deberíamos, especialmente en el sector espacial. Y por eso hemos creado el panel como lo hemos creado. Me gustaría presentarlos ahora a todos. Por parte de la industria tenemos a Pedro Luis Molinero, que es el director de operaciones de Hispasat. Hispasat es, como ya hemos dicho antes, la empresa líder de comunicación por satélite en España y una de las mayores a nivel mundial, una flota de satélites de telecomunicaciones que da servicio a toda Europa y las Américas, con más de 1.250 canales, creo. Luego, por parte de industria que no es espacial, tenemos a la doctora María Camprubí, que es Senior Scientist del Departamento de Investigación en Ciencia de Nutrición para Europa, Oriente Medio y África en Abbott Nutrición. Abbott es una de las mayores empresas en diagnóstico médico e investigación en nutrición a nivel mundial, con más de 125 años de historia y presencia en más de 50 países. Tenemos también a Mariano Sánchez, que es director de la unidad de negocio de sistemas de vuelo de Deimos Space. Deimos, una de las empresas que no se conoce en España, pero que debería conocerse mucho más, la división tecnológica del grupo Elecnor, un integrador de sistemas aeroespaciales con reconocimiento global y amplia experiencia en programas espaciales con la Agencia Espacial Europea. Y finalmente, por parte de la industria, tenemos a José Mariano López, fundador y CEO de Zero to Infinity, que es una startup basada en Barcelona que está trabajando para facilitar el acceso al espacio con una innovadora tecnología de globos estratosféricos. Y José Mariano también es antiguo alumno de ISU y natural de Granada. Y luego, por parte de la academia, la contraparte de todo el evento de la colaboración que estamos fomentando, tenemos a Anchón Alberdí, que ya hemos mencionado antes, profesor de investigación del CSIC y director del Instituto de Astrofísica de Andalucía. El Instituto de Astrofísica de Andalucía es un centro de referencia nacional e internacional en investigación astrofísica y en ciencia espacial, uno de los mayores centros de investigación del CSIC, con en torno a unos 200 integrantes, y también es el único centro de investigación de Andalucía con el reconocimiento de Centro de Excelencia Severo Ochoa. Y finalmente, para cerrar nuestro panel, tenemos al doctor Omar Hatamle, que acaba de darnos una magnífica charla. Gracias, Omar. Director de SSP y director de innovación del Johnson Space Center. Bueno, para abrir el panel me gustaría empezar con una serie de preguntas para cada uno de los panelistas para comenzar la discusión. Entonces, me gustaría empezar con una pregunta a Omar y a José Mariano, como antiguo alumno de ISU, sobre el impacto que ha tenido ISU y SSP en las sedes anfitrionas, el que han ellos visto tanto con la parte de antiguos alumnos como con la parte de director del programa, a la hora de fomentar la colaboración interdisciplinar y la colaboración academia-industria. Especialmente a la hora de crear industrias de alto valor añadido, por ejemplo, fomentando el emprendimiento entre sus alumnos, como vemos en el caso de José Mariano. ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Cuál es el rol que veis de ISU y SSP que han tenido en este aspecto? Vale, gracias. Lo primero quería decir que estoy entusiasmado de estar aquí como granadino y antiguo alumno de la ISU y viendo que está esto pasando es un sueño realmente. Bueno, pues podría dar muchos ejemplos, pero quiero dar los que me tocan a mí más personalmente porque he estado involucrado y los he visto pasar. O sea, yo estuve estudiando el SSP en Chile, que era invierno, en Valparaíso, y se creó. Bueno, tenemos que hacer un libro blanco sobre una agencia espacial para Chile.
Chile no tenía agencia espacial por aquel entonces, pero Perú sí, y algunos otros países también. Y había unos esfuerzos ya en este sentido en Chile y fue súper interesante hablar con expertos, con senadores, militares, científicos, industriales, y se escribió un libro blanco y a mí me tocó traducirlo al castellano porque se hizo en inglés, y al año el presidente Lagos creó por el decreto la Agencia Espacial Chilena y siguiendo las líneas que se habían escrito en aquel documento. España no tiene agencia espacial, Andalucía tampoco. Hay que ver si tiene sentido que la tenga o cómo debería de ser. Pero yo creo que más que crear instituciones solo, también es interesante ver que también salen ideas y empresas. O sea, ahora mismo, si no me equivoco, hay un robot que está de camino a la Luna, que es un proyecto que se ha hecho desde Israel y que de alguna manera ha surgido también de colaboraciones entre antiguos alumnos de la ISU y en SSP en particular. También yo, por último, personalmente, mi empresa Zero to Infinity, estamos desarrollando sistemas para subir cosas y eventualmente personas a la estratosfera, muy arriba, a unos 36 kilómetros de altura. Y la primera vez que yo sepa que en la historia que se escribió se podrían subir personas a esa altura para hacer, por ejemplo, turismo espacial, fue allí en Chile, en el SSP, en ese proyecto, y después de aquello, 9 años después, decidí fundar la empresa y estamos trabajando en ello. Gracias. Bueno, para complementar también lo que está hablando José Mariano, normalmente cuando uno habla de industria o tener una agencia espacial, no quiere decir que se tienen que mandar cohetes o mandar satélites, ¿no? Lo que se está pensando ahora recientemente es que cómo modificar la industria que tenemos en diferentes sitios para que sea parte de la industria espacial. Actualmente son como 400 billones de dólares, por ejemplo, anuales que constituyen esa industria. Y yo creo que es súper importante cómo tener un pedazo pequeño de esa industria. Entonces, para cómo lo que se puede hacer es poner, por ejemplo, una oficina o una agencia que pueda coordinar con todas las compañías, por ejemplo, y con el gobierno y con la academia para ser un grupo entero que cómo se puede modificar todas esas cosas para que sean parte. Por ejemplo, programación, como hemos dicho, programación en robótica, en farmacéutica, en electrónicos, por ejemplo, en quantum computing. Todas esas cosas se pueden modificar para crear economías y que sean parte de esa economía global aeroespacial que es grandísima, ¿no? Entonces, también en 2017, cuando fuimos a Irlanda, una de las cosas que pasaron es que Irlanda va a abrir también una agencia espacial, porque lo que discutimos, lo que vieron allí, y el valor que ven económicamente creo que es superior. Entonces, eso va a resultar en eso. Puede ser, por ejemplo, que algo parecido pase aquí en el 2021 también. Otra cosa, como también estaba comentando José Mariano, son los startups. Todos los años vemos gente, por ejemplo, que forman unas compañías, empresas pequeñas que empiezan poco a poco a avanzarse y unos pueden llegar a que sean valuados a billones de dólares. Entonces, imagínate, por ejemplo, aquí en Granada, si pudieran formar varias compañías y que tengan valores de billones. Imagínate el entorno que se puede realizar para la economía local aquí. Sería, yo creo, de muchísimo valor. Sí, esos son precisamente justo los beneficios que queremos traer, no solo para Granada, sino para Andalucía, España en general. Y me gustaría que continuáramos con la perspectiva desde el otro lado, ¿no? Con la perspectiva desde la industria, en concreto la espacial. Pedro, Mariano, ¿cómo lo veis? ¿Cómo se ve desde vuestras empresas este tipo de eventos académicos, en concreto SSP, y un poco más también empleando la perspectiva la colaboración con la academia en general? ¿Qué beneficios os aporta? A ver, desde mi punto de vista, y casi puedo empezar por la conclusión, para Deimos en particular, la relación con la universidad es algo crucial y os intento explicar por qué. Deimos no es una startup como la de José Mariano, no es una empresa de una larga trayectoria como puede ser Hispasat. Somos una empresa que nació en 2001, 20 ingenieros, jóvenes ingenieros, como podéis ser vosotros en el futuro,
pensamos que se pueden hacer las cosas de manera diferente a como se estaban haciendo ahora en Europa y decidimos crear esta empresa. La empresa era con una vocación innovadora. Nuestra idea es que nuestros productos, nuestras soluciones sean de un gran valor añadido, pero con una alta dosis de innovación. Podéis imaginar que para eso necesitamos estar muy cerca de la universidad, necesitamos conocer todas las líneas de investigación de la universidad, ser partícipe de ellas, colaborar en ellas y potenciarlas para llegar a convertirlas en productos. Desde ese punto de vista, os puedo comentar, por ejemplo, que Deimos cambió un poco el paradigma, se ha dicho esta palabra varias veces durante el día, cambió un poco el paradigma de algunos de los negocios espaciales. Hemos sido la primera empresa europea privada en lanzar, operar y hacer un caso económico de éxito de satélites de observación de la Tierra. Eso ha supuesto un esfuerzo para todos, pero sobre todo desde la óptica de la ingeniería tradicional. Nos dimos cuenta de que había muchos aspectos de los que se han hablado aquí, muchos aspectos que no podíamos cubrir con nuestro background normal. Aspectos, como decíamos, leyes, aspectos económicos, aspectos sociales, regulatorios. Y ese tipo de cosas son las que realmente programas como estos, programas multidisciplinares, pueden aportar a las empresas en el futuro. O sea que desde ese punto de vista, en general, podéis imaginar que nosotros como empresa Deimos nos invitan a colaborar con muchas universidades. Tenemos acuerdos de colaboración, tanto líneas de investigación como de programas de intercambio con muchísimas universidades. Pero estamos aquí hoy porque creemos que la ISU es algo diferente. Nos va a proporcionar profesionales que van a ser capaces de darnos esa visión global que nos va a permitir entrar en nuevos mercados. Después de que en Deimos abrimos hace tiempo esta línea de observación de la Tierra, ahora podéis ver que hay muchas startups que están intentando hacer negocio a través de observación de la Tierra. Nosotros seguimos pensando, seguimos avanzando y estamos entrando también, como José Mariano, en el área de Access to Space. Access to Space es muy importante porque va a permitir democratizar de alguna manera el mercado espacial. Y nos estamos encontrando con muchos problemas de los que se han hablado aquí. La regulación en los lanzadores está muy basada en los conceptos tradicionales, en lanzadores institucionales de gran tamaño, como podemos tener en Europa la familia Ariane. Pero cuando vas a intentar trasladar esto a un entorno mucho más accesible, como los microlanzadores, te encuentras con que hay limitaciones regulatorias. Entonces, necesitas un gran conocimiento en otras áreas, en áreas legales, en áreas económicas, en áreas de relaciones con las instituciones, para poder llegar a eso. Entonces, desde ese punto de vista, creo que este tipo de formación es muy importante para vosotros, pero también, sobre todo, para las empresas que vamos a poder sacar un gran partido de ellas. Pedro. Bueno, la colaboración entre la empresa y la universidad siempre ha sido una absoluta necesidad. En algunos casos, y al menos en mi carrera profesional, siempre ha habido pues, momentos en los cuales ha sido algo penosa por ambos lados, pero en estos momentos yo creo que está en un momento realmente brillante. Si me retrotraigo al momento en el cual nosotros empezamos, las cosas más básicas de nuestra empresa se tuvieron que gestar justamente en la universidad. Una empresa de satélites como la nuestra, para poder ser creada, necesita un recurso básico. Sin él, una empresa de comunicaciones no existe, que se llama el espectro radioeléctrico. Y el espectro radioeléctrico no es un ente, es, además de un espacio, es un espacio en el cual hay una regulación. Y esa regulación se basa en acuerdos, pero también en cálculos. Se basa en el desarrollo de software y en un montón de disciplinas que al final aseguran que alguien puede utilizar una determinada frecuencia, no va a recibir interferencias y no va a producir interferencias a otros. Bueno, pues aquellos primeros pasos fueron colaboraciones que hicimos justamente con la Universidad Politécnica de Madrid, por ejemplo, y profesores y catedráticos de la Politécnica estuvieron trabajando en esos aspectos.
Mencionaría otros, por ejemplo, como es la modelización, en este caso, de propagación, sistemas de disponibilidad, etc. Yo creo que es amplísima, en este caso, justamente la necesidad y la colaboración que hay entre empresas y universidades. Pero algo más allá. Cada vez vamos a sistemas más complejos. Nos enfrentamos a problemas que cada vez son más amplios y necesitan muchos puntos de vista. Antes Juan mencionaba que en el espacio se necesitan no solamente ingenieros, y estoy totalmente de acuerdo. Cada vez además somos más prescindibles. Seguro que habrá inteligencias artificiales que nos podrán sustituir. Pero cada vez hay más disciplinas que están involucradas. Está involucrada la medicina, está involucrada la regulación. Se ha mencionado antes, por ejemplo, pues, los aspectos de cómo acceder al espacio. Actualmente, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de las telecomunicaciones y en el caso pues, del uso del espacio, hay unos tratados internacionales, que es el Tratado de Usos Pacíficos del Espacio, y por otro lado, un organismo internacional, el más antiguo que existe en el mundo, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que forma parte de la ONU. Gracias a toda esa regulación podemos acceder al espacio y hacer del espacio además también un negocio. Nosotros nos dedicamos a una parte pequeña del espacio que tiene usos comerciales. Los usos comerciales, hasta ahora, los más amplios eran las comunicaciones, por un lado, la observación de la Tierra y la navegación. Y se está uniendo, sin duda, también el turismo espacial, que será pues, un aspecto muy interesante en el cual no solamente el negocio, sino las personas formarán parte justamente de esa aplicación. María, me gustaría continuar la discusión con la perspectiva de otra industria que no sea la espacial. Nos hemos centrado mucho en ese aspecto. ¿Cómo lo veis desde la industria médica y nutrición? ¿Ya la colaboración con academia, ya esta colaboración interdisciplinar de la que tanto hemos hablado durante la presentación de hoy? No se me oye. Gracias. Ahora sí. En primer lugar, a mí me gustaría destacar, por supuesto, que para nosotros, para Abbott y concretamente para Abbott Nutrición, las colaboraciones externas son fundamentales y son necesarias para nuestra estrategia como empresa de nutrición y principalmente focalizada en el desarrollo de nutrición basada en ciencia. Cabe destacar que con la Universidad de Granada tenemos una relación muy estrecha. La relación que tenemos con la Universidad de Granada es fundamental, es clave y tiene un impacto que se deriva de multitud de actividades que tenemos en común. Con respecto a planes de formación, por poner un ejemplo, tenemos desarrollados diplomas oficiales como título propio para empleados y para estudiantes de la universidad. Y este programa está financiado 100% por Abbott. Es un ejemplo y que además físicamente el aula Abbott está aquí en la Facultad de Ciencias, en la universidad. Además participamos en comités de dirección, por ejemplo, de la Escuela de Posgrado de Ciencias de la Salud, como profesorado en diferentes másteres y tenemos numerosos contratos de desarrollo para investigación, desarrollo e incluso publicaciones conjuntas y bueno, multitud de becas. Por poner un ejemplo, en los últimos 3 años hemos financiado 30 becas de diferentes programas de prácticas, como el programa Ícaro, becas remuneradas por el aula Abbott, becas de investigación, etc. Para que el público se haga una idea del impacto que tiene nuestra industria Abbott, aquí la presencia en Granada, por poner un ejemplo, de los actuales empleados que tenemos, 57 empleados vienen de colaboraciones con programas de la Universidad de Granada. Además de estas colaboraciones, pues tenemos un ejemplo de 14 en concreto, de estos empleados que vienen de un programa de becas, que han tenido una beca con nosotros, y de aquí 45 en los últimos 15 años son empleados, son personal fijo de la empresa. Por tanto, dicho todo esto, me gustaría destacar esta relación tan estrecha
que en concreto con la Universidad de Granada tenemos y por supuesto con otras universidades, y lo importante que es nutrirnos de manera bidireccional, tanto de la universidad como de la industria, tener esa relación industria-academia que es tan importante para el avance tecnológico y el desarrollo, pues en nuestro caso, de una nutrición más especializada. Y con respecto a la relación que podemos tener con la industria espacial, en concreto, pues, a ver, hay dos factores que son, digamos, los más importantes desde el punto de vista de la nutrición, aunque habrá muchos otros, y es que, bueno, los astronautas, primero, se exponen a unas condiciones muy extremas de ausencia de gravedad, por supuesto, pero por un periodo muy largo de tiempo. Entonces, estos factores hacen que se asocien muy directamente a, en concreto, un proceso acelerado en empeoramiento de la salud del hueso, una osteoporosis, como anteriormente se ha mencionado, y una pérdida de músculo. Nosotros como Abbott estamos comprometidos a desarrollar una nutrición que en conjunto con el ejercicio, de hecho, puede contrarrestar esa pérdida de músculo. Y especialmente desde aquí, desde Granada, aunque somos una empresa global, pues hemos liderado esa investigación alrededor del músculo. Hemos ido un poco más allá, hemos definido esa función menos conocida del músculo, aparte de la estructural, balance, de soporte que todos conocemos, y investigamos esa otra función que es metabólica. Entonces, defendemos la investigación, estamos comprometidos con la innovación en nutrición, que tiene como diana modular esa actividad metabólica del músculo, que va más allá del músculo porque trata de estudiar la interacción del músculo con el resto de órganos del cuerpo. Y a lo largo de nuestros 125 años de herencia científica, pues estamos trabajando directamente en investigar ese tipo de nutrición que evidentemente se puede beneficiar, pues, por ejemplo, la industria espacial, entre otros muchos aspectos, obviamente, relacionados con la nutrición. Muchas gracias, María. Finalmente, Anchón, como director de un centro de investigación científica, ¿cuál es tu perspectiva en este aspecto? ¿Qué os aporta a vosotros tener una relación estrecha con la industria y cómo ha evolucionado esta relación desde la creación del Instituto de Astrofísica Andalucía? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, por estar aquí y disculpas por esta voz griposa, saliente de una gripe de la semana pasada. Pero yo creo que pese a todo se puede seguir bien. Bueno, es una relación clave, sin ninguna duda. La relación entre academia e industria, y más en una ciudad como Granada, donde el conocimiento científico, el conocimiento técnico juegan un papel tan importante. No es óbice, debemos destacar que es la ciudad de la ciencia y tecnología y como tal ha sido nominada por el Ministerio, pues es realmente clave porque además contribuyen en el sentido de lo que ha dicho la directora general y la rectora a crear una sociedad mucho más adecuada desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista sostenible también. En ese sentido, yo creo que el compromiso de un instituto como el nuestro, de la universidad, es clara y es clara a través de la transferencia de conocimiento en muchos aspectos distintos. Desde el punto de vista de formación del personal, que son capaces de realizar luego una labor que contribuye, que están participando en las industrias y contribuyen indudablemente al desarrollo, es importante también, sin ninguna duda, desde el punto de vista de generación de empresas, etcétera. De hecho, por ejemplo, en nuestro caso, como Instituto Severo Ochoa, tenemos establecido para todos los años unas jornadas de transferencia con la participación de las industrias que precisamente contribuyen en este campo, ¿no? Me preguntabas por la historia de la colaboración de la ciencia de la academia y la industria en la vida del IA. Pues te diría que ha sido evidentemente clave. La investigación del espacio del IA empezó allí en los años 80. Aquí hay algunos compañeros como Pepe Juan y otros que están por aquí, que empezaron en aquellos tiempos con unos proyectos pioneros para estudiar la atmósfera terrestre a través de unas sondas atmosféricas donde tomaban datos, ahí está Eduardo también, tanto en la subida como en la bajada de esas naves. De ahí, evidentemente, se avanzó porque ya se consideró que esos estudios se podían realizar también para las atmósferas de otros planetas. Y ya
el Instituto ha ido participando, diría yo, en prácticamente todas las misiones de la Agencia Espacial Europea dedicadas a la investigación del sistema solar. Voy a mirar solo las fechas para no equivocarme, ¿no? Pero fue en el año 1997, si no me equivoco, fue Cassini-Huygens que fue hacia Júpiter y con la maravillosa experiencia de la sonda que bajaba hacia Titán. Más adelante vinieron otras misiones como fueron Mars Express o Venus Express ya en el 2003 y 2005. Luego vino Rosetta, que es un experimento maravilloso. Yo recuerdo todavía aquella tarde en el que la sonda iba cayendo hacia la superficie del cometa y seguíamos todos desde nuestros despachos, en el caso del instituto, desde el salón de actos con personal externo, esperando la primera señal de que ese módulo había llegado y era una experiencia fantástica. Es casi una misión de dibujos animados, ¿no? Planeada desde el principio y llevada hasta sus extremos. Y además, por seguir, después de Rosetta vinieron otras misiones como ExoMars, donde colocamos un espectrógrafo para estudiar los componentes minoritarios de la atmósfera. Luego participamos en Bepi Colombo con un altímetro láser que está estudiando lo que es la geología de Mercurio. Luego tenemos misiones para la exploración del sistema solar, del Sol. Estamos participando en Sunrise, que son globos que han podido estudiar el magnetismo solar, o ahora mismo la labor fundamental que se está haciendo en el estudio del instrumento Phi para Solar Orbiter. En el cual, pues bueno, lo que va sucediendo es que evidentemente con los años vamos abordando instrumentos cada vez más complejos, lo cual hace que la relación con la industria evidentemente se vaya haciendo más específica, más especializada y más necesaria, ¿no? Por no alargarme mucho, bueno, podríamos nombrar Plato también, que ha nombrado antes la directora general y en la cual participa tanto la UGR como el IA, ¿no? En estas, por nombrar, que industrias con las cuales estamos colaborando continuamente, pues está SENER, con los cuales estamos participando pues, en varias de estas misiones, está CRISA, también está Thales Alenia, está Deimos, en los cuales también hacemos cosas con ellas, está Alter Technology, está Axon. Es evidentemente que es una relación que ha ido evolucionando con los años, que sigue muy activa y que estoy seguro que seguirá así durante los próximos años también. Muchas gracias, Anchón. Me alegra que menciones Rosetta porque yo también estaba delante de mi ordenador esperando que llegara la señal del aterrizaje. Fue muy emocionante. Bueno, estuvo ahí en el salón de actos del instituto con público externo. Yo creo que también había compañeros nuestros en el Parque de las Ciencias siguiendo. En fin, realmente son de esos momentos únicos, esa emoción, ¿no? Es la que queremos transmitir durante ese SPI, la que se consigue. A toda la gente que viene se va con esa emoción a su casa. Así es. Sí. Me gustaría ya, última pregunta para todos, antes de abrir a la sesión de preguntas abiertas para el público. Viendo todo lo que habéis compartido con nosotros, ¿qué os gustaría ver por parte de la Universidad de Granada, por parte de ese SPI 21 para 2021, para llevar esta colaboración academia-industria un paso más allá, para traer la industria espacial, para ponerla en el frente de la industria española, para poner esta colaboración interdisciplinar al frente de la industria española y ir un paso más allá en la colaboración con la universidad? ¿Qué os gustaría ver por parte de Granada y por parte de ese SPI 21? Bueno, a mí me gustaría ver dos cosas. Uno, que realmente consigamos llegar a toda la sociedad, porque es verdad que hay muchos que no se apasionan el espacio, pero hay mucha gente que a lo mejor no lo sabe que le apasiona y queremos que lo sepa, queremos que lo descubra. Y la otra es que me gustaría que fascinemos al mundo. O sea, tenemos 2 años y a ver qué hacemos, para que cuando vengan y estén los focos y estén los titulares y vengan aquí todos estos señores de China y de todos estos sitios, que vuelvan y digan, wow, ¿qué es lo que hay que hacer para fascinar? No se me va a ocurrir a mí, es entre todos que lo encontremos, pero que pase. Bueno, a mí me gustaría, primero, continuar con esa colaboración extraordinaria que tenemos con la Universidad de Granada, que tengo que destacar que en el campo de la nutrición la Universidad de Granada es un referente mundial y no solo mantenernos, sino aumentar esas colaboraciones, tanto en términos de formación, de programas formativos, como el Aula Abbott y
futuras aulas que podamos tener y que se puedan derivar de este programa, como en términos de investigación, de colaboración con esos grupos de investigación en nutrición puntera que existen actualmente aquí en la Universidad de Granada. Bueno, la petición a la ISU y a todos los participantes en este caso es estar lo más próximo, en este caso, a lo que la sociedad demanda. Y a lo que la sociedad demanda no al día de hoy, sino al menos con una cierta perspectiva. Una perspectiva que permita justamente a aquellos, o a esas preguntas, mejor dicho, que se plantean, que nos plantea la sociedad, dar respuestas. Y esas respuestas tienen que estar entre aquellos que son los participantes. Es decir, mi resumen para ellos sería algo de perspectiva que sea además algo próximo, muy importante dentro de la sociedad. Bueno, yo creo que efectivamente hay que profundizar en esta conexión y yo creo que la universidad siempre va a tener un papel fundamental, que es el ser generador del conocimiento que luego la industria será capaz de transformar en innovación. Ese será siempre el reto y para ello lo que habrá que avanzar es en la definición de perfiles profesionales adecuados que estén adaptados a los requerimientos que tenga la sociedad en ese momento. La sociedad y evidentemente el conocimiento, con una fuerte implantación por supuesto, de conocimiento básico, de conocimiento tecnológico y siempre tiene que haber sitio evidentemente para la investigación aplicada, para la investigación básica, porque nunca se sabe dónde va a estar la sorpresa. Bueno, pues yo creo que deberíamos aprovechar que dentro de 2 años Granada va a ser el centro de atención a nivel aeroespacial para también mostrar que España tiene un tejido industrial aeroespacial muy importante, que no es necesario irse al extranjero para desarrollar una carrera profesional interesante. Entonces, desde ese punto de vista, creo que debemos aprovechar la oportunidad para fomentar, para mostrar que hay empresas en España en las cuales se puede hacer cosas de gran valor. No, yo creo que estoy seguro que van a estar impresionados con el programa que van a tener aquí. Específicamente es la primera vez que veo que una universidad está trabajando 2 años y medio antes del programa, pensando en qué hacer y todo eso, ¿no? Lo que veo que es importante es cómo conseguir seguimiento. Cuando vienen aquí la gente se ven muchas áreas, muchos temas de colaboración, pero cómo seguir. Y eso es donde veo que se estropean las cosas entre universidades, entre industria y todo eso. Entonces yo creo que en los 2 años y medio que faltan se tendría que poner una estrategia a cómo seguir consiguiendo relaciones y cómo conseguir lo que se ha hablado hasta llegar a un acuerdo específico. Yo creo que ese es un tema que se tiene que investigar bien. Muchas gracias a todos. Con esto me gustaría abrir a preguntas al público. Buenas tardes, mi nombre es Luis García del Moral Garrido, soy profesor aquí en la Facultad de Ciencias. Lo primero que quería hacer es felicitar pues, a la universidad, en primer lugar, por supuesto a sus representantes, nuestra querida rectora, los miembros no voy a citar a nadie para no olvidar a ninguno, pero todos los que han trabajado desde la universidad pues, para conseguir este evento tan importante para la universidad y para, por supuesto, para Granada, para la provincia, para Andalucía y para España. Yo estoy muy contento, estoy muy orgulloso también de que se haya conseguido por la Universidad de Granada, así que doy las gracias a todos y nos felicitamos a todos en general. Y luego tendría también una cuestión y también una pregunta. La cuestión es que ahora que está tan de actualidad la memoria histórica, todos ustedes lo saben, pero yo quisiera resaltarlo aquí porque no se ha mencionado, que Granada tiene un valor añadido también, y es que en Granada un granadino, Emilio Herrera Linares, fue precisamente quien inventó, desarrolló la primera escafandra aeroespacial y que trabajó además también en la estratosfera, y alguna anécdota simpática de que una vez trabajando con un globo aerostático pues encontraron una nochebuena
unos señores del campo que iban a la misa del gallo, se encontraron en la oscuridad de la noche una cuerda que bajaba del cielo, tiraron y apareció Emilio Herrera en su globo, que estaba con su escafandra trabajando en el desarrollo de la escafandra. Emilio Herrera Linares fue un militar republicano, como todos ustedes saben, era granadino. Hace poco precisamente la rectora y la universidad le rindió un homenaje con una estatua que tenemos aquí cerca, en la salida del metro. Era granadino, como digo, era ingeniero aeronáutico, militar, fue presidente de la República Española en el exilio y no se había mencionado aquí. Creo que yo sé que todos ustedes lo saben perfectamente, pero quería significarlo también, el que sonase aquí en este acto, en esta jornada, el nombre de este granadino ilustre, de este compatriota ilustre. Sí, de hecho, si me permiten un comentario, con motivo de los actos del Año Herrera que organizó la Universidad de Granada, yo tuve el honor de moderar una de las charlas que hubo y con lo cual estudié la trayectoria académica de Emilio Herrera. Y desde el punto de vista de la investigación del espacio me encontré con la sorpresa de que allá por los años 40 y finales de los 40, principios de los 50, propuso una misión que fue, por así decirlo, evidentemente en aquellos tiempos era inviable, pero tuvo la idea de proponerla de lo que fue Rosetta a posteriori. El lanzar una nave que llegara hasta un cometa y lo estudiara localmente. Y otras muchas ideas, porque su conocimiento de la investigación del espacio era realmente profundo. Sí, por eso yo quería llamar la atención en este sentido y significar el nombre de este compatriota, ¿no? Granadino. Hay muchos ingenieros, la verdad es que incluso militares ha habido muchos, ¿no?, que han desarrollado grandes inventos, Isaac Peral, Torres Quevedo, y concretamente este que es granadino. Tenemos ahí una estatua ahí cerca que se inauguró hace poco. Y luego tengo una pregunta también. Creo que para Omar, pero también si alguno de ustedes, también Abo, también se puede contestar. Yo soy profesor de biotecnología vegetal, entonces una de las cosas que les planteo a los alumnos, a los seminarios, es la posibilidad de cultivar plantas en el espacio. Ya se han cultivado lechugas en la Estación Europea Internacional. Y yo quería preguntar, desde el punto de vista de Omar, un especialista, ¿qué posibilidades le ven reales a llevar plantas al espacio para colonizar, cultivar plantas en los planetas cercanos, en la Luna, en Marte, ahora que está tanta actualidad? Posibilidades reales, digo, de ponerlo en marcha con unos resultados que permitan la obtención de suficiente alimento. Yo lo explico de alguna forma porque el crecimiento de las plantas en el espacio en condiciones de microgravedad o de ausencia de gravedad es muy complicado por el tema del transporte del agua, transporte de gases, aislamiento, todo esto, ¿no? Yo quería qué experiencia tienen ustedes, porque sé que la NASA está lleva varios programas en este sentido. Quería preguntar, pues eso, cómo lo ven realmente, qué futuro puede tener esto. No, pues muy buena pregunta. Yo creo que eso es esencial. Sin eso no se puede hacer nada. Estamos actualmente realizando, por ejemplo, lechugas en la Estación Espacial, por ejemplo, y hay mucha investigación en universidades. Por ejemplo, MIT está haciendo una cosa increíble, cómo realizar crear todas esas plantas, por ejemplo, en sistemas que son en microgravedad, sin tierra, por ejemplo, cuáles son las nutriciones que hacen falta. Y eso también combinado con la biología sintética va a ser súper importante. Cómo modificar, por ejemplo, esas plantas genéticamente para que sean capaces, por ejemplo, de sostenerse sin un poco, por ejemplo, menos nutrición, menos agua, con condiciones diferentes de gravedad. Y yo creo que todo eso también en retorno va a poder regresar a la tierra, cómo mejorar las plantas, los cultivos que tenemos aquí para realizar mejores, dar más comida, porque la población va a estar incrementando muchísimo. Tenemos que entender cómo mejorar, por ejemplo, producir más rápido, más cantidades. Yo creo que estarán sincronizados. Las cosas que hacemos en el espacio con lo que hacemos en la Tierra van a estar sincronizados, porque para entenderlo, cómo mejorar las cosas en el espacio va a retornarse a cosas en la Tierra. Pero se está haciendo investigaciones ahora actualmente y cada día se está aprendiendo más y más cosas, pero eso va a ser súper esencial, porque es imposible cuando vamos a ir a Marte, por ejemplo, por varios años, traer toda la nutrición con nosotros. Se tendrá que realizar algo allí para producir más nutrición durante el tiempo que van a estar allí. Pues muchas gracias.
Bueno, buenas tardes. Yo soy Joel y me gustaría compartir una reflexión y también lanzar una pregunta. En primer lugar, la reflexión. A raíz de lo que Omar comentaba antes y de lo que se habló también un poco por encima, es cierto, y de hecho muy cierto, que muchas veces no hace falta salir al espacio para tener el espacio en la Tierra y poder dedicarse a ello. Por ejemplo, nosotros, mi compañero Adrián y yo, venimos como representantes de la Sociedad Andaluza de Astrogeología y muchas veces tenemos en la Tierra pedacitos del espacio. Esto es un meteorito, el cual estamos analizando, y con vistas al futuro, pues desde el punto de vista de recursos energéticos es muy interesante. Por eso también me gustaría hacer un llamamiento a los geólogos, porque en este tipo de eventos espaciales se habla mucho de los ingenieros y las ingenieras, de los astrofísicos, pero realmente el estudio rocoso del universo, la geología tiene una carga fundamental. Y bueno, la pregunta, visto que en la mesa hay solamente una mujer, se me ocurre preguntar, en las anteriores jornadas, ¿ha estado equitativo más o menos la presencia femenina respecto a la masculina o no? Muchas gracias. Bueno, yo te doy mi perspectiva rápida. Lo que he visto, por ejemplo, en los últimos 30 años, 40 años, está mejorando muchísimo. Ahora, por ejemplo, en el centro nuestro se encuentran muchísima más cantidad, porcentajemente, de mujeres y hombres, por ejemplo. Está incrementando mucho más. Pero también es una cosa, estamos hablando esta tarde sobre ese tema, que es una cosa que se tiene que realizar mucho más antes. Porque, por ejemplo, cuando llegas, ya estás escogiendo personas y solamente tienes 80%, por ejemplo, hombres y 20% mujeres, ya es tarde. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar en el colegio. ¿Cómo darle interés, por ejemplo, a las muchachas que estudian ingeniería? Por ejemplo, yo cuando estudié ingeniería mecánica había una mujer y 59 muchachos. Y luego en la facultad de medicina eran todas mujeres, 1 o 2 hombres, por ejemplo. Entonces, ¿cómo darle valor? ¿Cómo crear una facultad que sea más atractiva para que estudien esos términos, esas áreas técnicas? Eso se tendría que empezar mucho más antes en la escuela, cuando son pequeños, para que cuando vayan más adelante ya tengamos más variedad, más posibilidad de poder escoger candidatos que sean calificados. Sí. Fíjate, yo creo que se está haciendo un esfuerzo en las áreas STEM, de hecho, para fomentar la presencia femenina, pero tú estás mirando a esta mesa, piensa en la anterior. Había 4 mujeres dedicadas a ciencias, entonces evidentemente hay mucho que mejorar, pero se están dando pasos y es algo que, pues, por lo cual hay que luchar continuamente. De hecho, por ponerte un ejemplo, en el instituto nuestro ha sido fundamental para toda esta investigación en el espacio y su relación con la industria, etcétera, lo que os he ido contando, todos los proyectos de la Agencia Espacial Europea en los que hemos participado, la creación de la denominada Unidad de Desarrollo Instrumental y Tecnológico. Ahora mismo la responsable de esa unidad es una ingeniera que es de extremada valía profesional y ella es la jefa de la unidad, ¿no? Yo quiero hacer una puntualización respecto de tu reflexión, el hecho de los geólogos, el papel de los geólogos en el espacio. Decirte que los geólogos, la geología fue una parte fundamental a la hora de plantear misiones espaciales. Te pongo 2 ejemplos. La misión Rosetta, que se ha comentado varias veces. El hecho de definir cómo vamos a ser capaz de llegar allí, de aterrizar, de quedarnos, depende en gran medida de que seamos capaces de definir la estructura geológica de ese cuerpo. Entonces, sin eso, por mucho que hagamos diseños espectaculares, no vamos a ser capaces de llegar porque no vamos a ser capaces de ver la realidad. Otro ejemplo son las misiones de deflexión de asteroides. O sea, son muy famosas. Entonces, el hecho de que una deflexión sea realmente efectiva va a depender de cómo sea ese asteroide. Ese asteroide va a tener que conocer cuál es su porosidad, por ejemplo, cuál es su estructura interna, para poder calcular de una manera fidedigna el impulso que le vamos a tener que dar para poder deflectarle. Por lo tanto, yo considero la geología como una parte integrante de lo que es el concepto de misión global para las misiones espaciales.
Bueno, yo no soy geólogo, evidentemente, bueno, soy ingeniero y de otras cosas, pero participé justamente en la creación del primer Programa Nacional del Espacio en los años 80, en el año 87-88. Y recuerdo que había una propuesta que presentó alguien de una universidad que era justamente minería en el espacio. Aquella propuesta, evidentemente, pues tenía una serie de dificultades enormes desde el punto de vista pues, de factibilidad fundamentalmente económica. Pero no es una cosa ajena totalmente. El espacio, evidentemente, y la geología de todos los cuerpos que lo habitan, pues es muy importante. Respecto a la segunda pregunta, evidentemente, digamos, el espacio no es cosa de hombres. El espacio es cosa de la humanidad. Y la humanidad nos incluye a todos. Porque sencillamente todos sabemos cuál es nuestro destino, no el nuestro, sino el de los que nos precederán si entre medias no hay un cataclismo, ¿no? Y es que o abandonamos la Tierra o ciertamente la humanidad desaparecerá. Por lo tanto, el espacio es un tema de la humanidad y sí que podemos empezar ya a mejorar un poco y a equilibrarlo, sin duda. Hola. Bueno, yo más que una pregunta es una contribución por alusiones como mujer trabajadora del sector aeroespacial y como antigua alumna de la Universidad de Granada y como compañera de Mariano en el ECNOR Deimos, en la división de sistemas satelitales ubicada en Puerto Llano, pues quiero simplemente contribuir para decir que yo no soy ingeniera, yo estudié traducción e interpretación aquí hace ya muchos años. Allá por el año 2000 fue cuando vine y nunca jamás me hubiese podido imaginar que iba a terminar trabajando en este precioso sector en el que estoy envuelta ahora. Mis contribuciones a este sector no son propios de la ingeniería, sino que me dedico a todas esas partes que comentaban en el programa, mucho más que ver con todo lo que rodea al sector aeroespacial. Porque no es solamente el diseño, no es solamente el desarrollo, no es solamente los cálculos, sino que también hay que saber, por ejemplo, cómo hay que registrar un satélite cuando se va a lanzar, cómo hay que hacer una licencia de doble uso, cómo hay que registrar una banda de descarga, el AITU, todo este tipo de cosas. Perdonad, es que estoy saliendo de una faringitis y estoy un poco ahogada. Todo este tipo de cosas yo las tuve que aprender por el camino largo, estudiando mucho en casa, estudiando los fines de semana, buscando información, hablando con los ministerios. Y en este curso tenéis la oportunidad de aprender todas estas cosas, con lo cual yo os animo. Y uno de los retos que yo veo para este programa es tener personal formado en España y tener un personal que sea realmente un apoyo para el resto de compañeros de la ingeniería y que podamos también aprender que el sector aeroespacial no es solo ingeniería, sino que está conformado por muchas otras cosas. Y bueno, os animo a ello y bueno, perdona por esta breve interrupción, pero me he sentido aludida como mujer y como trabajadora del sector. Y nada, y darle muchas gracias a mi compañero Mariano, que ha presentado perfectamente la empresa y a toda la organización y a las empresas participantes, y a los alumnos y a todo el mundo. Y ya está. Yo tengo una pregunta sobre un tema que ha surgido en la última intervención de Mariano, y es que en verdad la gente casi no conoce la industria española. Es decir, tenemos la manía de subestimarnos a nosotros mismos, no sabemos las capacidades que tenemos, nadie sabe que tenemos empresas en las misiones espaciales de la Agencia Espacial Europea, nadie sabe que tenemos instrumentos en misiones internacionales en Marte con las misiones de la NASA. Nadie lo sabe. La gente conoce Hispasat porque ve el logo en las antenas parabólicas, pero no sabe de verdad que tenemos una de las mayores empresas de satélites del mundo. No conocen que tenemos startups espaciales de reconocimiento global. No sabe que somos líderes, que estamos en la cabeza de investigación en temas como nutrición, en temas como biotecnología. ¿Cómo veis este problema vosotros en vuestro día a día desde vuestras empresas? ¿Cuál creéis que es el problema de fondo? ¿Cómo creéis que se podría solucionar?
Bueno, vamos a ver. Estamos hablando fundamentalmente de comunicación, ¿no? Bueno, pues evidentemente lo que hay que hacer es adaptar la comunicación. Es decir, tenemos que quejarnos menos de que nos conocen poco y realmente comunicarnos mejor. Comunicarnos mejor y de maneras más variadas. Los canales de comunicación del espacio, pues si yo me retrotraigo a cuando... Yo soy, por decirlo así, y además se ve muy rápidamente en el momento en el que lo diga, es decir, yo casi nací con la carrera espacial, ¿no? Prácticamente, un año después justamente del inicio de la carrera espacial. Bueno, pues digamos el canal de comunicación más inmediato en aquel momento era, y único, era la televisión. Aunque voy a decir una cosa, no, el primer canal de comunicación que hubo para que el espacio fuera conocido fue la radio. Porque justamente el primer satélite que se lanzó, el satélite Sputnik, se pudo hacer visible, en este caso más bien audible, a toda la humanidad gracias a la red de radioaficionados que trabajaban con estaciones en onda corta, porque sencillamente tenía el Sputnik una baliza con el famoso pipí, que era simplemente, pues, digamos, un tono que lo transmitía. Bueno, el segundo canal, la televisión, de acuerdo. Y a través de la televisión, pues también todo lo que lo rodeaba. La producción de películas y un montón de parques, en este caso temáticos. Los lugares de lanzamiento de NASA son genuinos parques temáticos que además sirven justamente para la promoción de todo ello. Evidentemente, la magnitud que tiene eso es difícil el poder alcanzarla con los tamaños que nosotros tenemos. Pero también es cierto que los canales se han modificado. Es decir, si el canal o el parque temático que puede ser el Kennedy Space Center, que es el lugar pues, mítico para todos los lanzamientos en el mundo, fue factible hacerlo en ese momento y era la mejor manera, ahora mismo existen otras formas también. Y de esa forma podemos promocionar mucho más, en este caso, el uso del espacio. Una idea también que lanzo a todo el mundo. Ahora mismo hay en todo lo que se llaman ahora mismo el ecosistema espacial, una idea, que es el New Space, ¿no? ¿Cómo podríamos definir el New Space? Y es una pregunta que a lo mejor me gustaría también compartir con el resto, ¿no? Y es, digamos, hemos pasado de una escala enorme de cosas muy grandes a cosas mucho más pequeñas y accesibles. Lanzábamos cosas al espacio pensadas durante muchos años, probadas enormemente, sometidas a horas y a horas de pruebas, sencillamente porque también teníamos pocas oportunidades de poder lanzarlas. Si aumentamos en este caso la frecuencia con la cual podemos acceder al espacio por distintos métodos, y aquí hay algunos de ellos que son muy novedosos y muy interesantes, muy ingeniosos y que resuelven problemas muy interesantes, ¿no? Podemos a lo mejor reducir en este caso esos requisitos que le exigíamos anteriormente a determinadas cosas del espacio y realmente utilizarlo de manera más frecuente, más rápida, más inmediata y por mucha más gente. Y eso va a permitir a que muchas ideas que ahora mismo pueden bullir en la cabeza de todos nosotros y de esta audiencia y de otros muchas más, lleguen a ser realidad. Sí, yo creo que esto hila un poco con el comentario sobre Emilio Herrera que se ha hecho antes. O sea, no conocemos lo que tenemos ni conocemos lo que teníamos y tampoco nos imaginamos un futuro particularmente brillante. Y yo creo que eso es un problema no solamente de... O sea, creo que el hecho de que el sector espacial en España no se conozca tanto como se debería, quizá es un síntoma de algo más, de un problema más global. Que yo diría que no solo afecta a España, sino más bien afecta a Europa también. Y es una falta de fe o de creencia en el futuro respecto a otras sociedades en las cuales pues, siguen pensando que el futuro va a ser mucho mejor que el pasado, como son China o los Estados Unidos, donde realmente la gente sigue pensando que el futuro va a ser mucho mejor. Aquí estamos pensando que el futuro es un gran problema. Entonces, cuando no hay confianza en el futuro, no hay crédito. Cuando no hay crédito, hay miedo y no se avanza. Y hay que hacer una narrativa, una historia diferente del futuro. Y eso yo creo que el espacio
históricamente ha jugado un rol en esa narrativa, en resolver ese problema para el resto de la sociedad, con un impacto muchísimo mayor que el propio económico de lo que es en el sector. Y tenemos una oportunidad de hacerlo y de poner nuestro granito de arena, pero es un problema más amplio, en mi opinión, que no solo nuestro. Yo voy a decir una cosa bastante rápida. Yo creo que, sin ambajes, creo que debemos quitarnos cualquier complejo de inferioridad. O sea, ese es donde está el problema. En España hay profesionales igual o mejores que en el resto del mundo. Mi experiencia personal. Yo he trabajado en Alemania con ingenieros de toda Europa en misiones que se han hablado aquí, Mars Express, por ejemplo, y había ingenieros españoles que no tienen nada que envidiar al resto. He estado en Estados Unidos trabajando, he trabajado en Cassini-Huygens, por ejemplo, en la NASA. Hay gente muy buena allí, hay gente buenísima, pero no tenemos que envidiar nada. Entonces, si nos quitamos ese complejo de inferioridad, es cuando vamos a poder salir adelante. Y un poco también alineado con lo que hizo José Mariano. Al final, si tú tienes una idea y realmente crees en ella y no te consideras inferior, vas a conseguir levantar el interés de potenciales inversores, por ejemplo, o de instituciones que te van a apoyar. Y esa es la manera de salir adelante. Eso yo creo que es donde está la gran diferencia entre nosotros y a lo mejor pues, países como Estados Unidos que tienen los emprendedores por bandera. Entonces, por eso yo decía antes, en mi intervención anterior, que creo que debemos aprovechar esta oportunidad que nos brinda la ISU para dar a conocer el tejido español y dar a conocer de que se pueden hacer cosas muy interesantes en este país. Sí, a ver, yo no sería tan pesimista, en el sentido que creo que tenemos una representación en los consorcios asociados a los instrumentos de prácticamente todas las misiones de la Agencia Espacial Europea, tanto para el sistema solar, con otros objetivos astrofísicos, por ceñirme a Europa, tenemos representación de grupos españoles, de grupos de la academia, grupos científicos, de universidades del CSIC, de otros entes y con participación industrial. Y yo creo que hay claramente un reconocimiento por parte de los propios consorcios porque nos llaman, vamos, a mis compañeros del IA les llaman para participar en esas misiones. Sí que hay un problema, pero que es un problema que es común a toda la ciencia española por el modo de financiación, etcétera, pero que algo como es el espacio le afecta todavía de manera más importante. Si tú no tienes, o sea, asumir a nivel de liderazgo un instrumento, si no tienes garantizados los periodos en los cuales van a salir las convocatorias, la renovación de los contratos de los ingenieros cuando los tienes formados, los equipos científicos para explotar los resultados una vez que se han obtenido, porque una cosa es hacer los instrumentos, tener los ingenieros que necesitas y los profesionales que van a trabajar en el diseño, etcétera, para hacerlos. Otra cosa es construirlos y una vez que se han enviado, explotar los datos. Y, por ejemplo, ahí hay una carencia también clara de la astronomía española, de las ciencias del espacio, y es que en la explotación nos ganan. Porque ponen más gente, porque hay, lo cual no quiere decir que no lo hagamos, pero ponen equipos mucho más fuertes que les permiten llevarlo para adelante. Entonces, claro, asumir un instrumento a nivel de liderazgo es muy complicado. Por lo que estamos diciendo, necesitamos convocatorias que salgan anualmente en las mismas fechas, en renovaciones de contratos para continuar para adelante, que no nos encontremos con huecos en financiación, etcétera, ¿no? Entonces, estos son aspectos que afectan a toda la ciencia española, pero que evidentemente a proyectos que requieren grandes inversiones, como son los proyectos de espacio, afectan de una manera todavía más importante. Yo creo que este tiempo ahora, con la tecnología, es de los mejores que tenemos para que tenga mucha gente emprendiendo sus propias compañías. Por ejemplo, 15 o 20 años antes no se podía mandar un satélite al espacio porque costaba muchísimo y compañías pequeñas no podían trabajar en eso. Pero ahora el estado de tecnología permite a cualquier persona tener una idea y que se pueda implementar. Lo que pasa es que también tiene que haber un ecosistema que califique todas esas cosas. Por ejemplo, mira, en Luxemburgo, un país pequeño, no tiene muchos recursos como otros países grandes, y ahora si hablas de asteroid mining, lo primero que piensas es Luxemburgo. Entonces, yo que pienso es que España, o Granada específicamente, escoja una área y que sea el líder mundial en esa área específicamente. Y luego, cuando se escoja esa área, se haga una estrategia para cómo
hacer emprendedores y cómo traer inversores, por ejemplo, y mentores para que empiecen a desarrollar, a ayudar a esa gente joven, esas compañías nuevas, a desarrollar el producto, a que sea producto de nivel mundial. Porque yo veo todas las piezas aquí están aquí, pero cómo ponerlas juntas, eso va a ser la cosa. Porque hay talento excepcional, hay ideas, hay de todo, pero cómo poner una estrategia que lo una a todo, eso va a ser la cosa que se tendría que trabajar un poco más. Este tema me parece un tema muy interesante, así que quiero construir un poco sobre eso. Y quiero aprovechar para tener otra perspectiva. Me parece un tema muy interesante el decir, hay que jugar a tu punto fuerte. En este caso creo que en Granada tenemos un punto muy fuerte, que es la investigación médica, nutricional. Tenemos el Parque Tecnológico de la Salud. Tenemos a una representante de nuestro panel, María. ¿Cómo veis en vuestra industria? ¿Veis también ese pesimismo? Yo entiendo que puede haber pesimismo en la industria espacial, porque hace 50 años estábamos en la Luna y ahora no pasamos de órbita baja. Pero la industria biológica ha tenido en los últimos 15 años una explosión de resultados en análisis genético, en biotecnología, en nutrición. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Y crees que Granada podría elegir ese tema? ¿Podríamos incluirlo en esa colaboración disciplinar como nuestro punto fuerte? A ver, bueno, desde Abbott nosotros tenemos una visión muy global, porque somos una empresa global, estamos presentes en muchos países en el mundo. Entonces, el hecho de que nosotros estamos físicamente en Granada, y es de hecho el único centro de investigación y desarrollo en toda Europa, pues nos hace tener, digamos, una visión más allá de lo que pueda ser Granada, España, y de alguna manera nosotros promovemos esa colaboración externa, esa presencia de la industria nutricional en nuestro caso, o no solamente de nutrición, porque Abbott tiene diferentes divisiones a nivel europeo, a través de nuestra presencia en diferentes consorcios, en diferentes proyectos europeos. Yo creo que, bueno, no es un problema, pero una de nuestras deficiencias es que a veces nos da miedo salir fuera, colaborar como socios, como coordinadores de proyectos por un tema que se ha comentado, de pérdida de autoestima. Es decir, tenemos que valorar primero lo que tenemos, saber que somos buenos y podemos llegar más allá si realmente nos lo proponemos y colaboramos externamente para poder avanzar. Desde la industria de la nutrición y la biomedicina, porque nosotros tenemos divisiones de diagnóstico, de dispositivos médicos, nutricionales, es decir, nosotros impulsamos esa colaboración externa. Participamos y financiamos proyectos europeos y contratos no solamente para favorecer la investigación, sino para la creación de startups. Es decir, participamos, por ejemplo, en un consorcio europeo que es AT Health, en el que uno de los objetivos es precisamente apoyar el desarrollo de nuevas ideas que surgen en los diferentes proyectos relacionados con la salud. Entonces, nosotros aquí en Granada tenemos la oportunidad de contribuir al crecimiento del desarrollo tecnológico en torno a la investigación biomédica y nutricional, no solamente dando difusión localmente, sino a nivel europeo y mundial. Muchas gracias, María. ¿Alguna pregunta más por parte del público? Gracias. Me gustaría saber si los miembros de la mesa redonda están de acuerdo en que a veces hay que salir de casa, como hemos oído, y perder el miedo. Y para eso os quiero dar un ejemplo que me pasó a mí. A ver si os parece que eso es reproductible o es un caso excepcional. En mi caso, después de haber hecho estudios en universidades, digamos, clásicas en España y también en Alemania, cuando descubrí ISU en el año 89, me di cuenta que era una universidad distinta, donde
no solo estaba permitido, sino que se empujaba a la gente a tener ideas, y era un entorno en el que si tú tienes una buena idea y consigues que un grupo de personas piensen como tú y convences, aunque sea un pequeño grupo, a proponer una idea como grupo, puedes llegar mucho más lejos que si la batallas como persona individual. Y yo eso lo descubrí en ISU y no lo había visto nunca. No sé si vosotros lo habéis descubierto en otros sitios. Por ejemplo, Carlos, creo que tú descubriste estudiando en ISU que podías volver a tu ciudad, hablar con, no sé con cuántas personas hablaste, probablemente pocas, pero conseguiste que la mayonesa subiera y que hoy lleguemos a donde hemos llegado. Quizá los que estáis en la mesa podéis dar otros ejemplos de cómo eso os ha pasado a vosotros. Cómo conseguir que una idea de una sola persona puede llegar a ser una idea de grupo y que llegue más lejos. Gracias. Bueno, pues quizá mi caso es también bastante paralelo en ese sentido. Yo trabajaba en una empresa establecida en España y en un momento dado vino alguien a proponerme una idea de crear una nueva empresa para intentar cambiar, para hacer cosas diferentes a como se estaban haciendo ahora. Claro, es lo que decimos, una persona, dos personas no tienen esa masa crítica, pero al final juntando gente, aunando ideas, esa idea original fue enriqueciéndose cada vez más y al final se tradujo en lo que hoy es Deimos. Deimos fue una empresa que se creó así, a partir de una idea individual que fue creciendo, se fue enriqueciendo, se fue ampliando y entonces es claramente lo que me ha pasado a mí. Esa es una experiencia completamente paralela. Yo le voy a dar otra perspectiva también, no solamente cómo una idea convencerle a mucha más gente, pero cómo traer una idea innovadora. Para hacer eso se tiene que tratar con muchos sitios. Por ejemplo, yo una vez al mes dejo el trabajo y voy a hablar, por ejemplo, con los de Google, con los de Apple, con los de Medical Center, con Chrysler, con GM. Son industrias que no tienen que ver nada con el espacio, pero me gusta ver qué están haciendo allí, cómo hacen creatividad, cómo traen innovación, cómo hacen productos nuevos. Y esas cosas, ahí nacen las ideas, ¿no? Porque nosotros juntos, por ejemplo, si estoy con 10 o 20 ingenieros en la NASA, todos aproximadamente vamos a pensar lo mismo. Pero cuando voy y hablo con gente con industrias completamente diversas, me dan ideas que es muy difícil para mí que piense eso si no voy cambiando de compañía, cambiando de país, cambiando de continente, hablando con gente de diferentes áreas, diferentes culturas. Ahí donde se empieza a generar ideas que son muy diferentes, muy diversas a lo que normalmente estamos pensando. Entonces, eso es el principio y luego cómo convencer a otras gentes sería la continuación de cómo marcha el tema. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Quizás por sacar una sonrisa, lo que ha comentado José Mariano antes es que en la que él participó en Chile, plantasteis la idea de la Agencia Nacional del Espacio chilena, ¿no? Y que el presidente lo acogió para el año siguiente y la implantó, ¿no? Pues eso hace falta en España todavía, porque la Agencia Nacional del Espacio está todavía por implementar y es una lucha de muchos años. Así que para dentro de 2 años, quienes estén aquí, quizás les puedes pasar los apuntes para que la propongan y salimos para adelante. Antes de cerrar, responder por alusiones. Efectivamente, la idea surgió durante SSP en Irlanda en 2017 y para hacerla realidad, en verdad, solo hizo falta hablar con Pilar y me pasó a Vanessa y en un mes teníamos la propuesta lista. Así que no hace falta tanto para hacer proyectos realidad, siempre que se quiera poner el esfuerzo y tener ganas. Y bueno, con esto cerramos el panel, porque nos hemos pasado ligeramente de la hora. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo, por venir aquí al primer evento oficial, anuncio oficial del SSP21. Y también quiero aprovechar una de las formas en las que
queremos fomentar la involucración por parte de la industria es el Space Job Fair, que va a ser un evento que vamos a hacer en paralelo al SSP, una forma de dar valor adicional a las empresas que quieran participar con nosotros. Lo vamos a presentar de forma un poco más informal ahora, durante la charla, en la sesión de networking, perdón. Y la idea de esta feria va a ser traer juntas a toda la industria, a todas las empresas que quieran colaborar con nosotros, crear un foro de charla especialmente enfocado a startups y emprendedores y aumentar el valor que traiga SSP y que deje de forma permanente tanto en nuestra industria local como nacional. Y bueno, dar gracias de nuevo a todos los panelistas y gracias a todos por venir y nos vemos aquí fuera.